Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al Morning Meeting de hoy, lunes, día 16 de diciembre. Como siempre vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo al seminario. Detalle para esta semana, es la última semana completa de negociación del año. La semana que viene, recordar que están las vísperas de Nochebuena. Y bueno, pues esa es una media jornada que probablemente toda la semana que viene suframos en el mercado de manera generalizada pues una bajada de la volatilidad por una caída en la negociación. Lógicamente estaremos a otros quehaceres dadas las fechas en las que estamos y bueno, en cualquier caso prestaremos atención siempre y cuando pues haya noticias de relevancia sobre los mercados. Lo dicho, vamos a esperar un par de minutos y comenzamos. Confirmarme que me escucháis correctamente y que ahora mismo en vuestras pantallas pues tenéis la pantalla, la cabecera de Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo al seminario. Voy a activar la pantalla para que lo podamos ver, confirmarme que lo tenéis, que lo podéis ver sin problemas. Ahora mismo, en principio, deberéis ver lo que es el calendario para la sesión de hoy, que viene marcada positivamente por el buen dato de la producción industrial y ventas minoristas de China y por el, bueno, pues la mejora ligera, que prácticamente es imperceptible, de 0,1 puntos en el PMI manufacturero de diciembre de Japón. Vale, me confirmáis que está todo correcto. Pues nada, vamos a empezar. Básicamente lo que os decía al principio, a los que estabais, somos los mismos, o sea que parece que ya estamos a otros quehaceres, pero bueno, en cualquier caso, como se suele decir, el dinero nunca duerme y los mercados se abren independientemente de que estemos dentro o no. Lo que tenemos básicamente es una última semana de negociación completa y parece que va a ser emocionante ya que la montaña rusa comercial aún no ha parado a pesar del anuncio de la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El proceso del Brexit ya está iniciado de manera oficial y se pondrá en marcha tras la aplastante victoria del Partido Conservador, de los Tories, del primer ministro Boris Johnson. Recordar que este partido aboga por la aplicación sin negociación, es decir, un Brexit duro, de lo que es la aplicación del acuerdo del acuerdo de la ley del artículo 51, perdón, que no me salía la palabra,
del acuerdo de salida de la Unión Europea. Esto les va a dar una prórroga de lo que es aplicación, es decir, oficialmente es el 31 de enero, pero como esto no es una cosa de un día para otro, pues probablemente nos encontremos durante todo el 2020 y la mitad de 2021 pues ligeramente, bueno, pues de manera continua, ir recortando, eliminando los acuerdos, las implantaciones y las sinergias que tenía o que tiene todavía Reino Unido con la Unión Europea. Y, lógicamente, el anuncio de la política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves nos podrá ofrecer a los inversores más claridad sobre la visión de la economía. En principio, el jueves, si nos vamos al calendario esta semana, podremos ver cómo vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Tasa bancaria, en principio no se espera ningún cambio y el programa en Quantitative Easing exactamente igual, 475 billones de miles de millones de libras y bueno, pues a no ser que haya algún cambio a lo largo de la semana, en principio la tasa oficial se irá en 0,72 por parte del Banco Central de Inglaterra, que no quiere decir que durante el 2020 pues tengan que modificar lógicamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y, lógicamente, también estaremos a la espera de las comparecencias por parte de la Reserva Federal y la renovación sobre su economía de Estados Unidos y la zona euro completarán la agenda de esta semana. Y esto es lo que necesitaremos saber y ahí tener en cuenta a lo largo de estos últimos 5 días completos. Primero, respecto al acuerdo comercial, China anunció este domingo que ha suspendido los aranceles adicionales sobre algunos productos estadounidenses que debían entrar en vigor el día 15, es decir, de manera recíproca a lo que tenía previsto hacer Donald Trump, pues exactamente lo mismo ha hecho China por su parte, después de que las dos mayores economías acordaran la firma de la fase 1 del acuerdo comercial el viernes. Casi parecía como in extremis, ¿no? Pero bueno, descontado positivamente por los mercados y fuertes subidas y movimientos tanto en los índices de renta variable como en las caídas de la renta real, de la rentabilidad real, de la yield de los bonos de renta fija y movimientos un poco mixtos en términos de materias primas, tanto el oro y, lógicamente, lo que viene siendo el petróleo. En segundo lugar, pues ya que se ha disipado la niebla sobre el Brexit y sabemos que se va a aplicar el acuerdo de salida el día 31, pues al eliminar incertidumbres, que es, y lo dije la semana pasada, es lo que más temen los inversores, es decir, no saber lo que va a pasar, pues ha permitido que, sabiendo ya lo que va a pasar después de las elecciones y habiendo visto el viernes a primera hora, ya el jueves de madrugada, la aplastante victoria con mayoría absoluta de los conservadores, pues ya sabemos el escenario. Por lo tanto, incertidumbres eliminadas y expectativa de bueno, pues salida de la Unión Europea el 31 de enero y bueno, ir sacando paulatinamente el pie del tiesto del Reino Unido por parte dentro de lo que viene siendo la Unión Europea. Por otro lado, pues comparecencias varias por parte de varios miembros de la Reserva Federal. Conoceremos esta semana datos económicos de Estados Unidos, entre los que estará la producción industrial, la vivienda, la confianza de los consumidores, los ingresos y gastos personales y el dato del PIB del tercer trimestre, que es otro dato adicional, y es probable que siga girando en torno a la recesión sobre la producción y como resultado de la incertidumbre provocada por las guerras comerciales, junto con el debilitamiento de la demanda global y el fortalecimiento del dólar, aunque la vuelta al trabajo de unos 50.000 trabajadores en grandes compañías como General Motors y la inclusión de su reciente finalización de su reciente huelga, pues ha permitido un ligero reporte en la producción industrial de automóviles. En cualquier caso, los datos de estas características son retrasados, es decir, son el cómputo después de haber recopilado todos los datos durante todo el mes anterior. Y bueno, permite conocer si, independientemente de que ya se ha acordado la fase 1 del acuerdo de la guerra comercial, pues bueno, que la mejora de los datos tanto de la economía estadounidense como los que hemos visto ahora a primera hora de la mañana o de madrugada en China, pues da pie que, bueno, pues los buenos datos propios antes incluso de haberse acordado la firma de la fase 1, pues parece que permite tener una visualización bastante positiva o al menos moderadamente positiva de la evolución de la economía a nivel global.
fruto de ello es que tanto el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde a la cabeza, dijera que bueno, pues no prevé recortes, tampoco prevé incrementos de tipos, pero estarán muy atentos a la evolución de la inflación. Exactamente el mismo comentario un día antes por parte de Jerome Powell, que confirmó que no va a mover los tipos de interés en el futuro cercano y que prestará atención a la fortaleza de la economía para bueno, pues tomar decisiones a futuro. Revisión, en cualquier caso, de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, que bueno, pues, permitirá revisar los datos de la economía recientemente publicados para valorar las proyecciones monetarias de cara al futuro en el 2020. Y, lógicamente, muchísima atención a los datos del PMI de la industria para diciembre y el de servicios por parte de Alemania, que es la referencia en Europa, y conoceremos luego a las 10 de la mañana exactamente el mismo dato del conjunto de la Unión Europea. Al ser el motor, en este caso, de la industria Alemania, veremos qué reflejo tiene en la economía comunitaria y exactamente igual en el de servicios en otros países más abogados al sector servicios, como son, por ejemplo, Italia, pues veremos cómo sus datos de IPC y los precios al consumidor mensuales y anuales, aunque no tienen mucho reflejo ni importancia, pues tendrán su efecto sobre el cómputo global de la Unión Europea. Exactamente los mismos datos podemos esperar hoy del Reino Unido y ya tendremos que esperar a los datos de Estados Unidos, sobre todo el PMI de la industria, a las 4 menos cuarto por parte de Estados Unidos. Aparte de eso, pues bueno, hemos visto básicamente un repunte en economías, principalmente en monedas, nórdicas, tanto la corona noruega como la corona sueca, que ya prácticamente han perdido ese impulso inicial de primera hora de la mañana, sabiendo que estas dos economías tienen un fuerte apego o dependencia de la evolución del precio del petróleo. Esta fuerte subida en estas dos monedas tiene su reflejo en la evolución del Brent esta mañana, que después de haber visto durante hace semana y media aproximadamente la última decisión de la OPEC de hacer recortes en el inventario, pero después publicar unos incrementos tremendamente grandes en función de lo que se esperaba, pues de cara a afrontar la demanda latente que estará prevista cubrir para el 2020. Es decir, están adelantando un mantenimiento de la demanda y por eso han incrementado el inventario para cubrirla a futuro. Y esa previsión, aunque en principio un incremento de la oferta del inventario debería propiciar un recorte en el precio del petróleo, y así lo vimos durante la semana pasada con esta vela de color rojo, hemos visto cómo la evolución ya parece más alcista y empieza a entrar en el terreno del recorte que hubo el pasado mes de septiembre, cuando fue el ataque a las refinerías de los Emiratos Árabes. Entonces, básicamente tenemos incremento en el precio del petróleo, tanto el Brent como el Texas de referencia en Estados Unidos, que ya cotiza redondos en los $60 por barril y por encima de su retrocesión del 50%. En el caso del oro, vemos cómo también hay una divergencia alcista, pero con un cuerpo prácticamente ya inexistente después de haber cotizado por encima de los 1.400, casi los $1.480 por onza. Y en el caso de la plata, muy similar. El caso de la plata es un poquito más peculiar porque tiene una volatilidad ligeramente superior a la del oro debido al precio que tiene, que es mucho más pequeño, y ha entrado de nuevo en el terreno lateral que venía dibujando prácticamente desde finales de septiembre de este año. En referencia a las emisiones de CO2, después de haber sabido durante el fin de semana que pues va a haber ha habido un acuerdo de mínimos. Realmente la cumbre del clima, si habéis estado pendientes de las noticias, habréis visto que no ha tenido una repercusión tremendamente grave, no ha habido un compromiso real, sino simplemente han dado una patada hacia adelante para que el año que viene, creo que es en Glasgow, en Reino Unido, cuando van a hacer la próxima cumbre. Y bueno, básicamente lo que han hecho es una patada adelante que ha hecho caer en principio a las emisiones de CO2 por debajo de los 26, habiendo tocado suelo prácticamente en los 24 y habiendo abierto con un gap por debajo, pues ya lo ha recuperado. En cualquier caso, parece que, salvo la excepción
de este movimiento alcista tremendamente fuera del rango de máximos decrecientes, parece que ha vuelto a la misma tónica. Y en el caso del gas natural, pues bueno, volatilidad nula en la sesión de hoy, después de dos movimientos bastante importantes, tanto el pasado jueves como el viernes. Y bueno, pues ya enfocándonos en lo que es la renta variable y habiendo visto cómo sigue recuperando con fuerza la libra terreno frente al resto de sus pares y como tanto el franco suizo como el yen japonés nos están dando un poco a pie de la tendencia del mercado para la sesión de hoy y además la caída en la volatilidad. Recordemos que el pasado viernes la volatilidad, incluso con los mercados alcistas, se disparó un 15, un 16%, ¿vale? Pues si nos vamos a ver el índice del VIX de estos últimos días, pues la volatilidad que ha tenido ha sido brutal. Primero, apertura bastante fuerte antes de la decisión del acuerdo comercial, donde pasó de un 14% a tener de nuevo suelo, soporte. Este soporte es clave para el índice VIX en los 13,66, pues apertura tremendamente alcista el pasado viernes con recorte del hueco y hoy exactamente igual, pero con una volatilidad mucho menor. Y ya, pues si nos vamos a la renta variable, hemos visto aperturas de los mercados en el caso del DAX alemán alcistas con una tendencia bastante fuerte y una resistencia importantísima en los 13,368. El caso del CAC 40 que vimos durante la sesión del viernes, que alcanzó de nuevo máximos históricos, ¿vale? Pues vemos cómo ahora mismo cotiza con el cuerpo exactamente por encima. Veremos si la evolución alcista del índice francés permite cotizar y cerrar por encima de los 5.986,4 puntos, que es el último máximo no cerrado con el que cotizó el pasado viernes. En el caso del IBEX 35, afortunadamente hemos visto cómo la volatilidad con la que abrió el viernes, que nos dio a pensar que podría perderla, lógicamente, por el gran hueco con el que abrió, pues hoy parece que está consolidando niveles y podríamos esperar alcanzar los 9.600 puntos y un primer objetivo en el corto plazo de los 9.634, que coincide con su retrocesión del 50% desde su caída o desde sus máximos alcanzados en mayo de 2017 hasta su caída en diciembre del 2018, que volvió casi a tocar de nuevo en agosto de este verano. En cualquier caso, mucha volatilidad para el IBEX 35. Recordar que está muy bancarizado y la estabilidad tanto en el conflicto comercial como en las previsiones positivas que dio para el largo plazo tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, pues lógicamente esto está beneficiando a las acciones del sector financiero, a los bancos que fueron los que más subieron durante todo el viernes, ¿vale? Apoyados además por el dato de IAG, por el tema de las elecciones del Reino Unido, que llegó a subir un 15%, y vemos como ahora mismo pues todos los bancos están cotizando por encima del 1 y del 1,2% aproximadamente, y apenas pues bueno, el sector seguros y algunos sectores de infraestructuras, acordado junto con A3 Media, Antena 3 y La Sexta, que son los valores del IBEX 35 que más cae. Por otro lado, dato importantísimo, en Italia, pues el gobierno ha aprobado el rescate por importe de 900 millones de euros al Banco Cooperativo Popolare di Bari, y es un nuevo rescate estatal de un prestamista, de un banco, pues que está en problemas en Italia. Algo nada nuevo, teniendo en cuenta que han sido los sectores, junto al español, que más perjuicios han tenido con las políticas de bajadas de tipos de interés y tipos cero, que lógicamente está haciendo perder rentabilidad a las entidades financieras. Y ya para cerrar, aparte de haber visto cómo los índices asiáticos, por los buenos datos manufactureros de China, se han impulsado al alza, la expectativa para los bancos, para los índices americanos en la apertura de hoy, de la última semana completa del año, pues es positiva. El Dow Jones revalorizándose un 0,20, el S&P 500 un 0,38 y en el caso del Nasdaq, un poquito más volátil por el sector tecnológico, un 0,42 al alza.
Para terminar, y ya dejándolo aquí para cerrar el seminario y arrancar ya la sesión en cara, bueno, pues a afrontar los retos de la sesión de hoy, el bono a 10 años americano, lógicamente, ve cómo se ha visto incrementado ligeramente su precio por encima de los 128 después de la gran volatilidad del viernes. Ahora mismo vemos como hay cierta, bueno, pues pérdida de volatilidad y en el caso del bono alemán, pues exactamente igual. El sesgo en principio debe ser alcista, ¿vale? En cuanto a los tipos de interés y, bueno, pues recorte en el precio. Es un poco una divergencia que hay ahora mismo, tanto la evolución positiva de la renta variable como la evolución positiva en la renta fija, lógicamente fruto de la volatilidad inicial de primera hora de la mañana. Esperaremos a ver cómo avanza el resto de la sesión para tomar las medidas oportunas tanto en la gestión de nuestras posiciones, la estructura de las posiciones estratégicas de nuestras carteras y, bueno, la evolución de la semana. Recordar que últimamente los mercados están muy politizados y aunque no nos guste estar atentos a las noticias, porque bueno, pues podríamos estar a la espera de cualquier tipo de sorpresa, ahora mismo es importantísimo porque es lo que rige la evolución de los mercados. Fruto de ello ha sido toda la semana pasada decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal, decisiones de política fiscal por parte de las dos grandes potencias en relación a la guerra comercial y las elecciones en el Reino Unido y futura pues, salida del Reino Unido por parte de la Unión Europea. Por mi parte nada más, como siempre agradeceros la asistencia, recordar que hoy en el seminario de esta tarde prestaremos atención a cuál ha sido la evolución del mercado Forex durante la semana pasada, principalmente en la libra y en el dólar por el tema de la guerra comercial y por el tema de las elecciones en el Reino Unido, un poco para ver el posicionamiento del Forex, un poquito pues temática diaria, nada en concreto, pero bueno, pues revisar cómo están los pares de divisas después de la ajetreada semana pasada. Un saludo, muy buenos días, muchísima suerte con vuestras inversiones y hasta esta tarde o hasta mañana. Un saludo.